Ella es bueno. Es solo la señora de la limpieza. Las palabras flotaron en el aire frío y perfumado del salón de eventos en Polanco, suspendidas por una fracción de segundo antes de estrellarse contra mi pecho. El sonido de las copas de cristal, chocando en un brindis cercano, pareció amplificarse un tintineo agudo que me taladró los oídos. Miré mis manos. Las arrugas del tiempo y las cicatrices del cloro temblaban incontrolablemente. Una lágrima caliente amenazó con caer sobre la tela áspera de mi vestido azul marino, un vestido que compré en un tianguis de pacas hace 3 años, y que planché la noche anterior con la esperanza de no desentonar. No sentí dolor en el corazón, sentí un vacío profundo y oscuro en el alma. Mi propia nuera me acababa de borrar de la existencia frente a la élite de la ciudad. Me llamo Elena, tengo 64 años, y durante la última década y media he restregado pisos de mármol desinfectado, inodoros ajenos y vaciado los basureros de los grandes corporativos en Paseo de la Reforma. Cada madrugada a las 4:30 el frío de Iztapalapa me cortaba la cara mientras caminaba hacia el paradero del pecero. Todo ese sudor, toda esa espalda molida tenían un solo propósito: mi hijo Mateo. Crié a mi niño sola a base de escobazos y desvelos hasta verlo convertido en un abogado brillante. Hoy es el día de su boda con Valeria. Debería estar rebosando de alegría, pero en lugar de eso, llevo meses tragando un nudo de espinas en la garganta. Valeria nunca me ha mirado a los ojos con respeto. Siempre hay un desdén disfrazado, una mueca apenas perceptible cuando ve mis zapatos desgastados. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón, en algún momento suscríbete al canal. Aquí, ningún dolor se cuenta en vano. Llegué al club exclusivo temprano, sintiéndome como una extraña en un mundo prestado. El lugar estaba inundado de orquídeas blancas y arreglos dorados. Las mujeres a mi alrededor caminaban con la arrogancia que solo da el dinero viejo, envueltas en sedas y perfumes que costaban más que la renta de mi pequeña casa. De inmediato un par de señoras enjolladas me barrieron con la mirada. Susurraron algo detrás de sus copas y soltaron una risita disimulada. El instinto de encogerme me invadió, pero entonces apareció Mateo. Mi Mateo guapísimo en su smoking negro iluminando el salón con su sonrisa noble. «Mamá, te ves hermosa», me dijo dándome un beso en la frente. En ese instante el peso de mis callos desapareció. Le acomodé la corbata sintiendo ese orgullo inmenso de madre. Pero la burbuja estalló un segundo después, cuando Valeria se acercó. Era una visión de perfección artificial. Su vestido de diseñador caía como una cascada de perlas y su maquillaje no tenía un solo defecto. Sin embargo, su sonrisa tenía el filo de una navaja. Doña Elena pronunció arrastrando las palabras con ese tono fresa y calculador. «Qué bueno que pudiste venir». La forma en que remarcó la palabra «pudiste» fue un dardo envenenado. Lo dijo como si me estuviera perdonando la vida por permitirme pisar su fiesta. Mateo, ciego de amor, no notó el veneno. Solo sonreía, ajeno a la guerra silenciosa que su esposa me declaraba con la mirada. La ceremonia pasó como un sueño borroso. Mateo dijo el sí acepto con lágrimas en los ojos y yo lloré de emoción. Pero durante el cóctel la verdadera pesadilla comenzó. Valeria me había asignado a una mesa en la esquina más oscura del salón, cerca de la puerta de servicio, por donde entraban y salían los meseros con las charolas sucias. Me dijo que era para que yo estuviera más cómoda y no me abrumara. La verdad era que me estaba escondiendo. Fue entonces cuando ocurrió. Valeria estaba rodeada de un grupo de amigas de la alta sociedad, mujeres que parecían salidas de la portada de una revista. Yo me acerqué tímidamente para buscar a Mateo. Una de las mujeres, luciendo un collar de esmeraldas, me señaló discretamente y le preguntó a la novia si yo era algún pariente lejano del novio. Valeria no dudó, no bajó la voz, al contrario pareció disfrutar el momento. Se llevó la copa de champaña a los labios pintados de rojo, me miró de arriba abajo con una frialdad que me congeló la sangre y soltó la sentencia. «Oh, ella es bueno, es solo la señora de la limpieza. Mateo es tan lindo que quiso invitar a la servidumbre para que no se sintieran excluidos. Ya saben cómo es la gente de esos rumbos, se emocionan con cualquier cosa». El grupo de mujeres soltó una carcajada colectiva. Una de ellas me miró con una mezcla de lástima y asco, murmurando un «¡Ay, qué tierna!» que me quemó la cara como ácido. Me quedé clavada en el piso de mármol. El oxígeno desapareció del salón.
Quise gritar, quise abofetear esa cara perfecta y falsa, pero mi garganta se cerró por completo. Mateo estaba al otro lado del jardín riendo con sus amigos, completamente ignorante de que su esposa acababa de pisotear la dignidad de la mujer que le dio la vida. Me di la vuelta tropezando con mis propios pies y huí hacia los baños sintiendo las miradas burlonas clavadas en mi nuca. Me encerré en el cubículo más lejano y me dejé caer contra la puerta fría. Me miré en el enorme espejo bordeado de luces doradas. Vi a una mujer marchita con la piel curtida por años de fregar baños ajenos y un vestido barato. Por un instante casi le di la razón a Valeria. Casi me creí que yo no era más que basura, un estorbo en la vida brillante de mi hijo. Pero mientras el agua corría por el lujoso lavabo, un recuerdo antiguo y poderoso emergió de las profundidades de mi mente. Valeria pensaba que me conocía. Pensaba que podía humillarme porque yo era una simple limpiadora de Iztapalapa. Lo que esa niña arribista no sabía era que 40 años atrás, el apellido de soltera que yo había enterrado era el dueño de la mitad de las propiedades de Lomas de Chapultepec, y estaba a punto de descubrir que a un león dormido no se le escupe en la cara. Me miré fijamente en ese espejo de borde dorado. El neón del baño de damas iluminaba cada grieta de mi rostro, cada surco que la vida me había cobrado con intereses. Levanté mis manos temblorosas. Los nudillos estaban hinchados, la piel áspera y reseca marcada para siempre por el ácido muriático y el cloro barato que respiré durante 15 largos años. 15 años de fregar inodoros en el corporativo Morrison, de tragarme el orgullo cuando los ejecutivos pasaban a mi lado sin darme los buenos días, como si yo fuera un mueble más un fantasma contrapeador. Todo lo hice por él, por Mateo. Recordé las madrugadas en Iztapalapa hirviendo agua para el café de olla mientras él repasaba sus apuntes de derecho en la mesa coja de la cocina. «Mamá, un día te voy a comprar un palacio», me decía con los ojos brillando de inocencia. Y yo le sonreía ocultando que ese día no había comido para poder pagarle los libros del semestre. ¿Para qué? Para que ahora su nueva esposa me tratara como a un perro callejero que se metió por error a su fiesta de blancos. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y respiré hondo. El aire acondicionado del inmenso salón me congelaba el sudor frío en la nuca. Salí del baño con la cabeza alta, aunque por dentro mi alma estaba hecha pedazos, cortada por los cristales de mi propia humillación. El lugar retumbaba con la música de un cuarteto de cuerdas. Caminé de regreso a mi esquina, a la mesa 18, la mesa de los marginados, estratégicamente ubicada junto a la puerta de la cocina. Desde mi exilio forzado busqué a Mateo. Estaba en el centro de la pista, radiante, abrazando a Valeria. Ella le susurraba al oído y él reía a carcajadas. Una punzada de traición me atravesó el pecho con la precisión de un bisturí. Mi hijo, la luz de mis ojos, no tenía la menor idea de que la mujer que ahora llevaba su apellido acababa de trapear el piso con mi dignidad. O peor aún, y si lo sabía, y prefería mirar hacia otro lado para no incomodar a su princesita de Polanco. La sola duda fue como una aguja oxidada, clavándose lentamente debajo de mis uñas. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? ¿También sientes que tu voz es silenciada? Escríbelo en los comentarios, porque sé exactamente lo que es ahogarse en el silencio para mantener la paz de otros. Me senté en mi silla sintiéndome más sola que nunca, rodeada de 300 personas. Fue entonces cuando vi algo que me revolvió el estómago en un nudo ciego. Valeria se acercó a la mesa principal. Hablaba con su madre, una señora estirada con cara de perpetuo asco, y señaló directamente hacia mi rincón. La consuegra hizo una mueca de disgusto y se tapó la boca con su abanico de seda, como si mi simple presencia a 30 metros de distancia pudiera contagiarle la pobreza. Recordé las primeras palabras que Valeria me dijo cuando Mateo la llevó a cenar a mi casa por primera vez. «Ay, doña Elena, descansé, yo le ayudo con los platos». Lo dijo con una voz tan dulce, tan angelical y fingida. Y hoy esa misma voz aterciopelada les decía a sus amigas: «Déjenla ahí, que descanse con los suyos». No pude soportarlo más. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de ese circo de hipocresía barata envuelta en papel celofán caro. Me levanté esquivando a un par de meseros que pasaban con pesadas bandejas de salmón ahumado. Al cruzar cerca de la barra de licores en un pasillo oscuro que daba a los jardines traseros, escuché la voz de Valeria. Estaba de espaldas a mí,
hablando con un hombre que definitivamente no era mi hijo. Un hombre mayor de traje impecable, a la medida que le acariciaba la espalda baja con demasiada familiaridad. Me detuve en seco oculta tras una gruesa columna de mármol frío. Relájate, mi amor, le decía el hombre pasándole una copa de vino tinto. Es solo una noche. Valeria soltó una risita nerviosa y miró su reloj incrustado de diamantes. Lo sé, Arturo, pero no soporto este teatro. Mateo es un pan de Dios, pero su madrecita me da urticaria. Huele a fabuloso y a miseria. En cuanto firme los papeles del seguro de vida y la cuenta mancomunada, me deshago de este teatrito de la familia feliz. El hombre se rió un sonido gutural y sucio y le dio un sorbo a su trago. Más te vale, preciosa. No voy a mantener tu estilo de vida para siempre si sigues jugando a la casita. Me tapé la boca con ambas manos para ahogar el grito de horror que pugnaba por desgarrarme la garganta. Valeria no solo era una revista clasista con delirios de grandeza. Valeria era una víbora venenosa, una estafadora profesional que estaba usando a mi hijo como un cajero automático temporal mientras se revolcaba en las sombras con un amante. Mi Mateo, mi niño bueno, honesto y ciegamente enamorado, había caído en la trampa de una depredadora sin escrúpulos. En ese preciso instante, la tristeza profunda que me había estado consumiendo se evaporó por completo. Las lágrimas de lástima se secaron de golpe, quemadas por una rabia abrasadora. Algo caliente, oscuro y poderoso se encendió en mis entrañas. Ya no era la señora de la limpieza humillada y cabizbaja. Por mis venas volvió a correr la sangre de los Valdemar, la mujer que huyó de la traición hace 40 años, y que ahora, por la vida y el futuro de su hijo, estaba dispuesta a incendiar el mundo entero, si era necesario. Esa arpía creía que podía jugar a destruir familias impunemente. Perfecto. Yo le iba a enseñar cómo se juega a destruir vidas de verdad. Esa noche, después de la humillación pública en la boda y de haber escuchado la sucia traición de Valeria escondida entre las sombras del jardín, no pude pegar un solo ojo. Llegué a mi pequeña casa en Iztapalapa, cerré la puerta de lámina que rechinaba con el viento de la madrugada y me dejé caer en la silla coja de la cocina. El silencio sepulcral de la casa me asfixiaba. Hacía tanto tiempo que había enterrado mis propios fantasmas que casi me dolía físicamente la sola idea de desenterrarlos. Valeria me había etiquetado como solo la señora de la limpieza, escupiendo la frase con ese tono de superioridad que me revolvía el estómago. Ella, con sus ínfulas de niña bien y su amante maduro de Polanco, creía tener el mundo entero comiendo de su mano. Pero lo que esa mujercita hueca y calculadora ignoraba por completo era que yo no nací con un trapeador en la mano ni con la cabeza agachada. Me levanté despacio con las rodillas protestando por el frío del piso de cemento y caminé hacia mi cuarto. Me arrodillé y metí la mano debajo de mi cama, esquivando unas cajas de zapatos viejos hasta alcanzar un pequeño cofre de madera que no había abierto en 40 años. Soplé el polvo acumulado en la tapa y giré la pequeña llave oxidada con dedos temblorosos. Dentro no había recuerdos de pobreza, ni recortes de revistas, ni fotos desteñidas de un barrio marginal. Había un documento amarillento sellado celosamente por un notario público a nombre de Elena Valdemar. Silos Valdemar de Lomas de Chapultepec. Mi difunto abuelo había construido un imperio inmobiliario de la nada en la Ciudad de México, y yo crecí rodeada de sirvientas de uniforme impecable, clases particulares de francés y vestidos de seda importada. Fui la única heredera de una fortuna incalculable que al día de hoy equivale a más de 15 millones de dólares en activos. Sin embargo, aprendí a golpes que el dinero nunca puede comprar la decencia ni la lealtad. A mis 23 años, deslumbrada por la inexperiencia, me casé con Ricardo, un abogado encantador y ambicioso que manejaba los asuntos legales de mi padre. Creí ciegamente que era el gran amor de mi vida, hasta aquella trágica y tormentosa noche de noviembre en que mis padres perdieron la vida en un espantoso accidente automovilístico en la carretera libre a Cuernavaca. Apenas una semana después del funeral, mientras yo me ahogaba en un mar de lágrimas negras, descubrí que mi dolor no le importaba en lo absoluto a mi marido. Ricardo había estado falsificando firmas, vaciando sistemáticamente las cuentas de mi familia y acostándose con su propia secretaria en mi cama matrimonial. Cuando lo encaré destrozada, su respuesta fue un puñal girando directamente en mi pecho. «Tus padres están muertos,
Elena, acéptalo de una maldita vez, me escupió en la cara, sirviéndose un whisky con una frialdad demoníaca. Ahora todo este imperio es nuestro. Y si no te gusta, la puerta es muy grande. Al fin y al cabo, siempre fuiste una niña mimada, demasiado aburrida y frígida para mí. Su cinismo descarado me destrozó el alma en 1000 pedazos, pero también me arrancó la venda de los ojos de un solo tirón. Esa misma noche, con 2 meses de embarazo de Mateo, latiendo en mi vientre, empaqué una sola maleta con lo básico. No le grité, no le rogué, no armé un escándalo. Simplemente desaparecí en la inmensidad de la capital y me borré del mapa. Ricardo se quedó con la mansión y con lo poco que pudo saquear de las cuentas corrientes inmediatas, pero había algo fundamental que ese infeliz ignoraba: el grueso de la inmensa fortuna familiar estaba férreamente blindado en un fideicomiso, intocable, en el extranjero, que absolutamente nadie excepto yo podía reclamar. Durante 4 décadas decidí no tocar ni un solo centavo de esos 15 millones de dólares. La razón: porque vi con mis propios ojos cómo el dinero fácil y el poder habían corrompido el alma de mi esposo hasta pudrirla. Yo me negaba rotundamente a que mi hijo creciera en ese mundo tóxico, rodeado de buitres perfumados y amistades compradas. Elegí la pobreza con total convicción. Elegí fregar retretes ajenos, soportar humillaciones de jefes déspotas y sangrar por las manos hasta que se me formaron gruesas costras de puro cloro y amoníaco. Quería desesperadamente que Mateo aprendiera el verdadero valor del esfuerzo, que fuera un hombre íntegro, derecho y trabajador. Y lo logré con creces. Mi muchacho se pagó la carrera de derecho a base de becas, sudor y desvelos, sin saber jamás en la vida que su humilde madre podía comprarle la universidad entera, pagando en efectivo. Mateo era un hombre puro, de corazón noble, pero trágicamente esa misma pureza lo había convertido en la presa perfecta para una depredadora como Valeria. Sentada sola en mi cocina, apreté los puños hasta clavarme las uñas en las palmas, sintiendo el sabor metálico de la ira en la boca. Valeria era exactamente igual a Ricardo, un parásito emocional vestido con marcas de lujo, dispuesta a exprimir y destruir a una buena persona solo para saciar su codicia y pagar sus lujos con su amante. Esa mujerzuela se había reído en mi cara de mi vestido barato, me había humillado frente a la élite, sin tener la más mínima idea de que la callada suegra a la que acababa de pisotear tenía el poder absoluto para aplastarla económicamente, como a una vil cucaracha. Miré el viejo reloj de pared. Marcaba las 5 de la mañana en punto. Ya no quedaba ni una sola lágrima en mis ojos, solo una determinación gélida e implacable que me recorría la espina dorsal como una descarga eléctrica. Tomé mi celular, un aparato viejo con la pantalla estrellada, y busqué entre mis contactos más antiguos un número que llevaba 40 años grabado a fuego en mi memoria, pero que nunca me había atrevido a marcar. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz ronca, formal y profundamente sorprendida respondiera al otro lado de la línea. Don Arturo, dije, sintiendo cómo la antigua y poderosa Elena Valdemar despertaba de su larguísimo letargo estirando sus garras. Soy yo, Elena. Sí, sigo viva. Necesito que prepares todo el papeleo inmediatamente. Es hora de descongelar el fideicomiso y recuperar cada centavo de lo que es mío. Alguien acaba de cometer el error de declararme la guerra, y le voy a enseñar cómo es que pelea la verdadera dueña de esta ciudad. El lunes por la mañana, apenas 2 días después de la infame boda, regresé a mi turno en el corporativo como si absolutamente nada hubiera pasado. Me puse mi uniforme azul descolorido, agarré mi carrito con las botellas de cloro y volví a tallar los retretes de los ejecutivos, tragándome la bilis en cada movimiento. Resultaba poético, casi cómico, estar arrodillada frotando manchas de café en el piso de mármol, sabiendo perfectamente que la cuenta bancaria que acababa de descongelar tenía más ceros que las de todos esos oficinistas arrogantes juntos. Mis compañeras doña Rosa y Carmelita me notaron extrañamente callada, pero en nuestro gremio de invisibles el silencio siempre se respeta porque suele oler a tragedia. Lo que ellas ignoraban era que mi silencio no era de sumisión, sino de cacería. Esa misma tarde, durante mi hora de comida, me quité el delantal, me lavé las manos agrietadas y caminé 3 cuadras hasta un café discreto en la colonia Cuauhtémoc para encontrarme con el pasado.
Don Arturo ya me estaba esperando. El hombre que había manejado la inmensa fortuna de los Valdemar durante décadas había envejecido su cabello. Era una nube blanca, pero sus ojos conservaban la misma astucia afilada de un halcón. Al verme, se levantó despacio, me tomó de las manos y me dijo con la voz quebrada que mi madre estaría orgullosa de la leona en la que me había convertido. No hubo tiempo para sentimentalismos baratos ni lágrimas de reencuentro. Le conté exactamente lo que Valeria había hecho en la boda, cómo me había presentado como la basura debajo de su zapato y cómo la había escuchado conspirar en los jardines. Don Arturo apretó la mandíbula con tanta fuerza que creí escuchar crujir sus dientes. Me advirtió con ese tono paternal y grave de los abogados viejos: Elena, si destapamos esta cloaca, el olor a podrido va a manchar irremediablemente a tu hijo. ¿Estás dispuesta a romperle el corazón para salvarle la vida? Lo miré fijamente sintiendo cómo una daga de hielo me atravesaba el pecho materno. Prefiero 1000 veces que mi hijo huela a mierda un rato y llore por una traición, a que se ahogue en ella el resto de sus días. Creyendo que abraza a un ángel, le respondí, sintiendo que cada palabra sellaba el destino de esa arribista. Don Arturo asintió con lentitud y sacó su teléfono. Esa misma tarde contrató a la señora Carmen, una investigadora privada despiadada famosa por desenterrar los secretos más oscuros de las familias ricas de las Lomas. No obstante, yo no me iba a quedar de brazos cruzados esperando reportes elegantes. Los ricos subestiman brutalmente el poder de las mujeres que limpian sus oficinas. Somos fantasmas que vacían sus papeleras y escuchan sus pecados. Utilicé mi propia red de inteligencia. Mi amiga Rosa tenía una prima que limpiaba precisamente en la agencia de relaciones públicas donde Valeria trabajaba como supuesta directora creativa. Bastaron un par de llamadas en mi celular estrellado y unos tamales de agradecimiento para que la verdad comenzara a gotear como veneno. Rosa me contó bajando la voz en el cuarto de intendencia que la princesita de Polanco se la pasaba encerrada en el baño de su oficina, gritándole histérica a su madre por teléfono. Dice mi prima que la tal Valeria debe hasta los calzones de seda que presume Elenita, me susurró Rosa con los ojos muy abiertos. Lloraba diciendo que las tarjetas de crédito están sobregiradas y que el banco ya le quiere embargar la camioneta. El estómago se me revolvió de asco. Valeria no solo era una mujer cruel, era una impostora de pies a cabeza. Se había acercado a mi Mateo no porque lo amara, sino porque él era un abogado con un crédito impecable, un salvavidas perfecto para una estafadora que se estaba ahogando en sus propias mentiras financieras. El viernes por la tarde la bomba nuclear finalmente detonó. Me reuní con don Arturo y la investigadora Carmen en un despacho privado. Carmen, una mujer de mirada fría, que no andaba con rodeos, arrojó una carpeta gruesa sobre la mesa de caoba. Su nuera es un fraude monumental, doña Elena sentenció abriendo el expediente. Para empezar, la gran Valeria de la Garza, la chica de la alta sociedad que humilla a las limpiadoras, se llama en realidad Guadalupe Valeria Gómez. Su padre no es un diplomático retirado en Europa como le hizo creer a su hijo, sino un mecánico jubilado que vive en una casita de obra negra en Ecatepec, al cual ella niega por pura y maldita vergüenza. Sentí que el aire me faltaba. La hipocresía de esa mujer no tenía límites. Ella, que me había tratado como a una escoria por ser de Iztapalapa, venía exactamente del mismo barro, pero en lugar de honrarlo, lo había escupido para disfrazarse de señora de alcurnia. Carmen pasó la página, revelando estados de cuenta manchados de rojo. Valeria debía más de 200,000 pesos en lujos estúpidos y llevaba 3 meses de atraso en el alquiler de su supuesto departamento de soltera. Pero el golpe de gracia, el verdadero giro macabro que me hizo hervir la sangre hasta nublarme la vista, estaba en la última sección de la carpeta. Carmen sacó unas fotografías impresas a color. En ellas aparecía Valeria besándose apasionadamente en el estacionamiento de un hotel con el mismo hombre maduro que yo había visto en la boda. Ese es Arturo Montes de Oca, explicó Carmen con voz aséptica, un empresario casado, 50 años mayor que ella. Pero agarre aire, doña Elena, porque esto se pone peor. Resultaba que Valeria no solo era una cazafortunas ordinaria, era una depredadora en serie. La investigadora había descubierto que Valeria ya había estado casada hace 5 años en Monterrey. Su modus operandi era escalofriante.
Engatusaba a hombres buenos, se casaba por bienes mancomunados, y meses después fabricaba pruebas falsas de abuso doméstico para exigir divorcios millonarios y pensiones alimenticias. En su teléfono, Valeria ya había creado una carpeta oculta titulada Evidencias, donde tomaba fotos de las cosas de valor de mi hijo preparándose para exprimirlo, arruinar su reputación como abogado y dejarlo en la calle. Al escuchar eso, mi dolor de madre se transmutó en una furia volcánica. Valeria había cavado su propia tumba y yo iba a ser quien le echara la última palada de tierra. La sangre me hervía en las venas mientras miraba las fotografías esparcidas sobre la pesada mesa de caoba. Carmen, la investigadora privada, no había terminado de clavar los puñales. Doña Elena, hay algo mucho más oscuro debajo de todo este teatro, dijo con un tono gélido que helaría a cualquiera en pleno verano. Sacó de su maletín un sobre manila sellado y lo deslizó hacia mí. Valeria no solo es una vil cazafortunas, es una auténtica viuda negra financiera. Resultó que su anterior esposo, un empresario restaurantero de Monterrey, llamado Roberto, no soportó la humillación y la ruina absoluta en la que ella lo dejó tras acusarlo falsamente de golpearla. El pobre hombre, despojado de su honor, de su negocio y de sus ahorros, se había quitado la vida en un cuarto de motel hace apenas 3 años. Sentí que el piso de mármol del despacho se abría bajo mis pies para tragarme viva. Esa víbora no solo robaba dinero, devoraba almas, y mi Mateo era sin lugar a dudas su próximo banquete. Mi primer instinto, torpe y desesperado, como el de cualquier madre, fue salir corriendo a la oficina de mi hijo, agarrarlo por los hombros y gritarle que huyera muy lejos de esa mujer. Pero la experiencia me ha enseñado que la rabia fría es mucho más útil que el pánico caliente. Si le enseñaba las fotos de golpe Valeria, con sus lágrimas de cocodrilo y sus encantos venenosos de actriz barata, le diría que todo era un vil montaje de su suegra celosa, pobre y resentida. Peor aún, Carmen había logrado hackear la cuenta en la nube del celular de Valeria y encontró un diario digital que me revolvió las entrañas. Hoy Mateo me gritó de nuevo y me empujó contra la pared del pasillo. Leía una entrada fechada el martes pasado. Pura y maldita mentira. Mi hijo, que es incapaz de lastimar a una mosca y que la trataba como a una reina intocable, estaba siendo incriminado metódicamente por un crimen de violencia que jamás cometió. ¿Cómo demonios se detiene a un monstruo que te sonríe mientras afila el cuchillo con el que va a degollar a tu propia sangre? La verdad libera, pero el camino para llegar a ella es una tortura constante. Deja tu like para fortalecer esta historia si estás conmigo. ¿Perdonarías a quien está a punto de enfrentar a este nivel de maldad o harías justicia por tu propia mano? El silencio sepulcral de esa oficina me asfixiaba, pero me dio la claridad mental de un verdugo a punto de dejar caer el hacha. No vamos a ir a la policía todavía, le dije a don Arturo, cuya mirada reflejaba el mismo horror visceral que la mía. Si demando ahora mismo, los abogados de ella van a ensuciar el nombre de mi Mateo en todos los juzgados de lo familiar. Valeria quiso jugar a las humillaciones públicas en la boda de mi hijo, tratándome como basura. Pues bien, yo le voy a dar el escenario más grande y lujoso de su vida para que su máscara se haga añicos frente a la misma alta sociedad que ella tanto adora y venera. Durante las siguientes 3 semanas operé en las sombras como un fantasma vengativo. Seguí yendo al corporativo todas las madrugadas a vaciar basureros y pulir escritorios con mi uniforme raído, porque la invisibilidad era mi mejor y más letal escudo. Nadie sospecha de la señora que limpia los baños. Mientras tanto, don Arturo movió cielo, mar y tierra en los tribunales y bancos internacionales. En menos de 15 días, el fideicomiso Valdemar de $15 millones volvió oficialmente a mi nombre, junto con las escrituras originales de 3 inmensas propiedades en Lomas de Chapultepec. Cada firma que estampaba con mi bolígrafo en esos documentos legales era un clavo más grueso y oxidado en el ataúd de la farsa de Valeria. Ya no era la señora de la limpieza encorvada por el cansancio de 1000 batallas. Era Elena Valdemar recuperando el trono de hierro que abandoné por amor para proteger la inocencia de mi hijo. La oportunidad perfecta para mi gran golpe maestro llegó envuelta en papel de seda y moños dorados. Mateo me llamó un miércoles por la tarde, sonando genuinamente emocionado. Mamá Valeria está organizando una pequeña reunión en el mismo club de Polanco para celebrar nuestro primer mes de casados.
Dice que quiere empezar de cero contigo, que tal vez comenzaron con el pie izquierdo en la boda. Tuve que morderme la lengua con tanta fuerza que me supo a sangre cobriza para no gritarle la verdad ahí mismo. Segundos después, la mismísima Valeria tomó el auricular del teléfono. Ay, doña Elenita, arrulló con esa voz sibilante aguda y asquerosamente falsa. La esperamos el sábado temprano. Póngase algo bonito. Sí, no me vaya a faltar por nada del mundo. Quería exhibirme otra vez. Quería que sus amigas fresas tuvieran otro espectáculo patético a costa de la suegra pobre de Iztapalapa. Claro que sí, mija, respondí con una suavidad letal que me sorprendió a mí misma. Te juro por mi vida que será una noche inolvidable. Colgué el teléfono y sonreí en la profunda soledad de mi cocina. Ella quería que me pusiera algo bonito, y vaya que lo haría. Al día siguiente, don Arturo me acompañó en persona a la boutique más exclusiva y cara de la avenida Presidente Masaryk. Las vendedoras estiradas casi me corren a patadas al ver mis zapatos gastados hasta que el abogado sacó la tarjeta negra sin límite de crédito. Compré un vestido de diseñador, un Oscar de la Renta de un corte negro sobrio e imponente, que costaba muchísimo más que 3 años de mi sueldo limpiando inodoros corporativos. Pero el toque final, el verdadero golpe a la yugular, no se compraba con dinero moderno. Fui a la caja de seguridad del Banco Central y saqué la pesada gargantilla y los aretes de diamantes y zafiros de mi abuela. Diamantes reales, sangre azul, no las baratijas a crédito que Valeria presumía en sus redes sociales. Al mirarme al espejo del baño, con las joyas frías puestas sobre mi piel, curtida, la transformación fue absoluta. El sábado se acercaba implacable. Guadalupe Valeria Gómez, la impostora de Ecatepec, creía haber invitado a un cordero sumiso para el matadero de su vanidad, pero no tenía la más mínima idea de que acababa de invocar al mismísimo diablo en tacones. Me miré en el espejo de cuerpo entero que don Arturo había mandado instalar en la habitación del hotel donde me preparaba. El reflejo me devolvió la imagen de una extraña o tal vez de la mujer que siempre debí ser. El vestido negro de Oscar de la Renta caía sobre mi cuerpo como una segunda piel, y los diamantes de mi abuela brillaban en mi cuello con una luz fría y despiadada. Por un segundo la culpa me asfixió. Al mirar mis manos aún resecas por el ácido muriático de las oficinas, me pregunté si estaba a punto de destruir el corazón de mi propio hijo. Mateo la amaba con esa ceguera estúpida que solo tienen los hombres buenos. Si destrozaba a Valeria esta noche, él sufriría un infierno absoluto. Pero entonces recordé la carpeta de la investigadora El Diario Falso, donde esa víbora lo acusaba de golpearla. ¿Qué prefieres, Elena?, me grité a mí misma en el silencio sepulcral de la habitación. ¿Ver a tu hijo llorar un rato por una revista de Ecatepec o verlo pudrirse en la cárcel por una denuncia prefabricada? La respuesta era dolorosamente obvia. Me tragué el nudo en la garganta y me ajusté el collar. El tiempo de la señora humilde que trapeaba pisos había terminado. Era la hora del verdugo. Un par de toques en la puerta de madera me sacaron de golpe de mis pensamientos. Era la señora Carmen, mi investigadora privada, y traía dibujada una sonrisa que helaba la sangre. «Doña Elena, le tengo una sorpresa de última hora», me dijo con voz grave, pasándome un sobre manila sellado con cinta roja. Adentro no había nuevas fotos de infidelidades, sino un pase de abordar y una carta manuscrita. Localicé al hermano de Roberto, el empresario regiomontano, que se quitó la vida por culpa de las estafas de su nuera, soltó Carmen mirándome fijo a los ojos con la dureza de un témpano. Se llama Marcos. Cuando le conté lo que esa sanguijuela estaba a punto de hacerle a su muchacho, tomó el primer vuelo a la Ciudad de México. Está esperando abajo en el lobby y quiere ser él mismo quien le escupa la verdad en la cara a Valeria frente a todos sus invitados. Sentí un escalofrío helado recorrer mi espina dorsal. Esto ya no era solo una venganza familiar para salvar a mi hijo de un divorcio manipulado. Esto se había convertido en un acto de justicia divina. Esa trepadora iba a pagar por cada lágrima, por cada peso robado y por la sangre de un hombre completamente inocente. Bajé al lobby caminando con una seguridad aplastante que había olvidado que poseía. El chofer de don Arturo nos esperaba en un Mercedes negro impecable y silencioso. Durante el trayecto hacia Polanco, mirando las luces de la avenida Reforma deslizarse por la ventana polarizada, no pude evitar una sonrisa amarga. ¡Qué ironía tan perversa!
Apenas el miércoles estaba arrodillada en un baño de estas mismas calles tallando la mugre de los ejecutivos por el salario mínimo, y hoy iba en camino a destrozar a una niña bien que no tenía ni en qué caerse muerta. Valeria seguramente estaría en este momento pavoneándose con sus amigas presumiendo el dinero de mi hijo, creyendo que su plan maestro era a prueba de balas. Pobre diabla, murmuré para mí misma, sintiendo un profundo desprecio. Ella se sentía muy, por haber nacido con cara bonita y por haber aprendido a pronunciar marcas en francés, pero ignoraba rotundamente que se había metido con la dueña de la mitad de los edificios que ella usaba de fondo para sus fotitos. Instagram. La guerra no se gana con poses baratas ni bolsas clonadas, se gana con chequeras infinitas y verdades absolutas. Llegamos al exclusivísimo club de Polanco justo cuando la fiesta estaba en su máximo esplendor. Al bajar del auto el ballet parking, acostumbrado a tratar con la crema y nata de la sociedad, me abrió la puerta con una reverencia que me supo a pura gloria. Caminé hacia la entrada principal flanqueada por don Arturo y Marcos, el hermano de la víctima de Valeria. El aire olía a perfume carísimo, a champaña importada y a pura falsedad. Al cruzar el umbral del gran salón, la música lounge parecía flotar sobre las cabezas de los invitados. Varias de las señoras encopetadas que se habían burlado de mí en la boda estaban ahí congregadas cerca de la barra. Una de ellas, la del collar de perlas que me llamó, la sirvienta entre risitas, giró la cabeza y casi deja caer su copa de cristal al piso. Me escaneó de pies a cabeza con sus ojos desorbitados, tratando de procesar cómo la gata que limpiaba baños ahora llevaba puesto un vestido que valía el triple que su casa de fin de semana en Cuernavaca. El pánico en su mirada fue el aperitivo más delicioso que jamás había probado. Yo no bajé la mirada. Le sostuve el contacto visual con ferocidad hasta que ella, roja de vergüenza y confusión, agachó la cabeza como una cobarde. Me abrí paso entre la multitud de invitados acomodados como Moisés partiendo las aguas. El murmullo comenzó a crecer, un zumbido de chismes y desconcierto que se esparció por el salón como un reguero de pólvora a punto de estallar. Entonces a la distancia la vi. Valeria estaba aferrada al brazo de mi hijo luciendo un vestido rojo ajustado que gritaba vulgaridad disfrazada de alta costura. Estaba riendo a carcajadas de alguna broma estúpida hasta que sus ojos se cruzaron de golpe con los míos. Su risa se cortó de tajo como si le hubieran robado el aliento. Vi cómo la sangre se drenaba de su rostro perfectamente maquillado, dejándola pálida como un cadáver fresco. Soltó el brazo de Mateo y dio un paso errático hacia atrás temblando. Mi hijo, al notar su extraña reacción, se giró para buscar qué la había asustado tanto. «Mamá», exclamó Mateo, con la boca abierta de par en par, incapaz de reconocer en esta matriarca enjoyada a la mujer humilde de Iztapalapa que le planchaba las camisas. Valeria tragó saliva tratando desesperadamente de recuperar su máscara de prepotencia y siseó entre dientes a una de sus amigas. Esa no puede ser la muerta de hambre de mi suegra. Sonreí con toda la frialdad de mis antepasados, lista para la masacre. Buenas noches, Guadalupe Valeria Gómez, pensé saboreando su verdadero nombre. La muerta de hambre acaba de llegar al banquete. Y tú eres el plato principal. El silencio cayó sobre el gran salón de Polanco como una guillotina afilada. La música lounge pareció ahogarse bajo el peso de las miradas de 300 personas que me observaban caminar hacia el centro de la pista con paso firme. Valeria, con la respiración cortada y los ojos inyectados de pánico, soltó el brazo de Mateo y dio un paso al frente, intentando recuperar desesperadamente el control de su circo perfecto. «Doña Elena, ¿qué significa esta ridiculez?», siseó con esa voz chillona que por la rabia ya no podía ocultar su verdadero acento de barrio bajo. «¿De dónde sacó para rentar ese vestido? Por favor, no venga a hacer sus teatros de la bandera aquí, que me está espantando a los invitados importantes». Las palabras me resbalaron como agua sucia sobre cristal. No le respondí, ni siquiera la miré. Mi único objetivo era el pequeño escenario donde un DJ contratado con los ahorros de mi hijo intentaba fingir que nada pasaba. Subí los 3 escalones con la gracia innata de quien ha nacido para pisotear alfombras rojas, no para aspirarlas con la espalda rota. Mi corazón martillaba contra mis costillas envuelto en una mezcla feroz de terror de madre y sed de venganza, pero mi rostro era una máscara de hielo puro y calculador. Me paré frente al micrófono. El chillido agudo de la retroalimentación
hizo que un par de señoras enjolladas de las lomas se taparan los oídos con disgusto, pero ni una sola alma se atrevió a apartar la mirada. Buenas noches pronuncié, y mi voz grave autoritaria, y sin un solo temblor rebotó en las paredes de caoba del recinto. Hace exactamente un mes, en este mismo club, muchos de ustedes me conocieron como la humilde madre del novio. Algunos, incitados por mi adorable nuera, se rieron a mis espaldas y me bautizaron con mucho desprecio como solo la señora de la limpieza. Hice una pausa calculada y letal, dejando que la vergüenza tiñera de rojo las caras de las arpías que ahora me miraban aterrorizadas por mi imponente presencia. Pero hoy he venido a presentarme formalmente ante esta sociedad. Mi nombre real no es Elena la afanadora de Iztapalapa. Soy Elena Valdemar, única heredera del fideicomiso Valdemar y dueña absoluta de la mitad de los edificios corporativos donde ustedes, damas y caballeros, ruegan de rodillas por un contrato. Un grito ahogado y colectivo recorrió la sala. Mateo, mi pobre hijo, dio un paso ciego hacia atrás, tropezando con una silla de acrílico y llevándose las manos a la cabeza como si le hubieran disparado a quemarropa. «Mamá, ¿de qué estás hablando?», murmuró completamente destrozado y confundido. Ver la desolación y el dolor crudo en los ojos nobles de mi Mateo me partió el alma en dos pedazos sangrantes, pero sabía que esa herida profunda era absolutamente necesaria para extirparle el tumor cancerígeno que tenía por esposa. «Hijo mío, durante 40 años te oculté mi verdadera identidad para protegerte del veneno del dinero, para que fueras un hombre de bien forjado a base de esfuerzo. Pero hoy tengo que abrirte los ojos a la mala porque la mujer con la que te casaste es un espejismo podrido». Hice una señal autoritaria con la mano, y don Arturo, imponente con su traje sastre, hecho a la medida, comenzó a repartir copias de una carpeta negra entre los invitados de las mesas principales. Valeria intentó abalanzarse sobre él, perdiendo el glamour y gritando, histérica como una gata acorralada en un callejón: «¡No los lean! ¡No los vean! Son puras mentiras de esta vieja loca resentida que me odia». Pero ya era demasiado tarde. «Conozcan a Guadalupe Valeria Gómez», resonó mi voz por las inmensas bocinas, implacable como la voz de un juez. «No es hija de ningún diplomático europeo. Su padre es un honesto mecánico en Ecatepec al que ella niega porque le da un profundo asco su propio origen. Y su supuesta fortuna no es más que una montaña asquerosa de deudas y tarjetas de crédito sobregiradas para pagar bolsos clonados y mantener esta farsa patética». El lujoso salón de fiestas se convirtió instantáneamente en un manicomio de susurros viperinos y exclamaciones de absoluto horror. Valeria temblaba de pies a cabeza, sudando frío, mientras el maquillaje perfecto se le escurría por las mejillas como pintura barata de carnaval. Pero la estocada final, el golpe de gracia, apenas venía en camino hacia su yugular. Y si todos ustedes creen que ser una trepadora endeudada es su peor pecado, los invito a mirar la página 3, ordené, sintiendo un placer oscuro y vengativo al ver cómo los rostros estirados de la élite palidecían al unísono. Esa es nuestra queridísima novia, besuqueándose apasionadamente en el estacionamiento de un motel de paso con Arturo Montes de Oca, un empresario casado de 70 años, que le financia sus caprichitos de niña rica mientras ella usa a mi hijo como tapadera moral. Mateo arrancó violentamente una de las carpetas de las manos de un invitado cercano. Su mirada enloquecida recorrió las fotografías explícitas, los estados de cuenta falsificados y finalmente las capturas de pantalla de la carpeta secreta en el celular de Valeria. Esa carpeta perversa titulada Evidencias, donde ella había fabricado un diario asquerosamente falso, acusando a mi muchacho de golpearla salvajemente, planeando meterlo a la cárcel en un par de meses para quedarse con su dinero, su departamento. El llanto desgarrador de Mateo, el sonido brutal de un corazón noble rompiéndose en 1000 pedazos frente a todos, fue una daga al rojo vivo que se me clavó en el centro del pecho. «Eres un estúpido». Mateo, chilló Valeria, de pronto perdiendo por completo los estribos, la compostura y la vocecita dulce de niña fresa. Su rostro angelical estaba desfigurado por un odio puro y la rabia de la humillación total. «Claro que lo hice. ¿Tú crees que yo iba a conformarme con un abogaducho de medio pelo que tiene a una madre gata que huele a cloro barato? Me merezco muchísimo más que ustedes, par de mediocres asquerosos».
Sus palabras ponzoñosas resonaron en el gran salón como truenos, pero en lugar de herirme o doblegarme, solo confirmaron mi victoria absoluta y tajante. La máscara de princesa había caído por fin, y el monstruo asomaba los colmillos a la vista de toda la sociedad que tanto idolatraba. Me bajé del escenario lentamente, paso a paso, acercándome a ella con la elegancia letal de una reina que acaba de aplastar a un parásito bajo su suela de diseñador. Te metiste con la familia equivocada. Guadalupe le susurré a escasos centímetros de su rostro sudoroso y bañado en lágrimas de rabia y terror. Tú creíste ingenuamente que humillabas a una simple lavandera, pero acabas de despertar a la dueña de la ciudad. Y créeme, apenas estoy comenzando a destruir tu patética vida. El eco de los tacones de Valeria, retrocediendo torpemente, resonó, como un latigazo en medio del silencio sepulcral del gran salón. Su rostro, antes una máscara de porcelana fina y arrogancia digna de Polanco, ahora era un lienzo grotesco, manchado de rímel negro y odio puro. Me dan asco, par de nacos con dinero, escupió con la voz desgarrada, señalándonos con un dedo tembloroso de uñas postizas perfectas. Se pueden meter su asqueroso fideicomiso por donde les quepa, porque a mí nadie me humilla de esta manera. Yo no moví un solo músculo. Mi postura envuelta en ese vestido negro de diseñador y los diamantes fríos de mi abuela era la de un bloque de hielo impenetrable. Mateo, mi pobre hijo, estaba de rodillas en el suelo alfombrado, recogiendo los papeles de la carpeta como si intentara juntar los pedazos de su propio corazón destrozado. Ver sus lágrimas resbalar por su rostro noble me apuñaló el instinto materno. Una voz en mi cabeza me rogaba que me tirara al piso a abrazarlo, a decirle que la pesadilla había terminado. Pero la pesadilla no terminaba ahí. Valeria creía que su peor castigo era salir huyendo con la reputación manchada frente a las señoras estiradas de las lomas, pero ignoraba por completo que yo le tenía guardado el infierno mismo en un sobremanila. No te vas a ninguna parte, Guadalupe. Pronuncié su verdadero nombre con una lentitud venenosa, saboreando cómo la sola mención de su identidad de Ecatepec la hacía retorcerse de coraje y vergüenza. Porque la infidelidad y el fraude con mi hijo son apenas el aperitivo de tu miseria. Hice una señal imperceptible con la mano hacia la sombra de la entrada principal. De la oscuridad emergió un hombre alto vestido con un traje oscuro cuyo rostro pálido estaba tallado por el dolor crudo de una tragedia imborrable. Era Marcos, el hermano de Roberto, el empresario regiomontano, que había sido su anterior esposo. Al verlo, Valeria dejó escapar un gemido ahogado, un sonido patético y gutural, retrocediendo hasta chocar violentamente contra una mesa de cristal que hizo tintinear decenas de copas de champaña. El terror absoluto, ese miedo primitivo que sienten las ratas cuando se ven acorraladas por la luz, le paralizó las piernas. ¿Te acuerdas de él, Valeria?, pregunté, y mi voz resonó en los parlantes del salón como un trueno implacable. O tal vez tu memoria selectiva ya borró el nombre del hombre al que empujaste al abismo del suicidio hace apenas 3 años, después de exprimirle hasta el último centavo y acusarlo falsamente de golpearte. El murmullo de terror que estalló entre los invitados de alta sociedad fue ensordecedor. Las mismas mujeres de collares de perlas que antes se reían de mí, ahora se llevaban las manos a la boca, horrorizadas de haber compartido la mesa con una auténtica viuda negra financiera. Marcos avanzó hacia ella, y a través del micrófono, su voz rota pero firme, nos heló la sangre a todos. Mi hermano se pegó un tiro en un motel de paso, porque tú lo dejaste en la calle, le robaste su negocio, y le destruiste el honor con tus mentiras. De violencia doméstica. Maldita asesina, sentenció Marcos, apuntándola con un dedo acusador que temblaba de indignación. Pensaste que en Monterrey se iba a quedar enterrada tu basura, pero aquí estoy y traje todo el expediente penal que te va a pudrir en la cárcel. Mateo levantó la vista del suelo con los ojos inyectados en sangre, conectando los puntos macabros en su mente de abogado. La carpeta falsa en el celular de Valeria no era solo una amenaza vacía, era la misma receta mortal que ya había cobrado una vida. Mi hijo finalmente comprendió la magnitud del monstruo con el que dormía. No solo le habían roto el corazón, acababa de salvarse de ser la siguiente víctima en la morgue o en una celda de alta seguridad. Valeria, desquiciada, acorralada y sin salida, sacó las garras en un último intento desesperado por rasguñar algo de dignidad. Son todos una bola de hipócritas, le gritó a los invitados agitando los brazos frenéticamente.
Me juzgan porque no nací en cuna de oro como ustedes, porque tuve que ensuciarme las manos para llegar hasta aquí. Ustedes hacen cosas peores y se las tapan con billetes. Sus gritos histéricos rebotaban en las paredes, pero nadie sintió una gota de compasión. Al contrario, un par de guardias de seguridad del club ya se acercaban lentamente, esperando la orden para echarla a la calle como a un animal rabioso. Me acerqué a ella a paso firme, deteniéndome a un palmo de su rostro descompuesto. No te juzgan por ser pobre, Guadalupe, le susurré con una frialdad cortante. Yo fui pobre por elección durante 40 años limpiando los baños de esta misma gente para criar a un hombre de bien. Te juzgan porque eres una ratera de almas, una sanguijuela que pisotea cadáveres para comprarse bolsos de diseñador. Sacudí la mano y don Arturo apareció a mi lado, entregándome un fajo de documentos legales engargolados. Aquí tienes tu ultimátum, dictaminé, arrojándole los papeles al pecho. Estos son los documentos de la anulación matrimonial por fraude y dolo. Los vas a firmar ahora mismo renunciando a absolutamente cualquier derecho sobre los bienes de mi hijo. Si te atreves a pelear un solo peso en la corte, don Arturo y Marcos tienen instrucciones estrictas de presentar las pruebas de extorsión, falsedad de declaraciones y fraude ante la Fiscalía General de la República. Si no firmas, te lo juro por la memoria de mis padres que hoy mismo duermes en el penal de Santa Marta, Acatitla. Valeria miró los documentos en el suelo, luego miró a Mateo, buscando una pizca de la compasión estúpida que tanto había manipulado. Pero mi hijo le sostuvo la mirada con una dureza que me llenó de un orgullo feroz. El niño ciegamente enamorado había muerto esa noche, dando paso a un hombre inquebrantable. Temblando humillada hasta la médula, Valeria se agachó, sacó una pluma de su costoso bolso y firmó los papeles de la anulación sobre la mesa de cristal. Luego, sin decir una palabra más, dio media vuelta y corrió hacia la salida tropezando con sus propios tacones, huyendo hacia la calle oscura, exactamente como el parásito cobarde que siempre fue. La guerra había terminado, y la señora de la limpieza se había quedado con la corona absoluta. El eco de los tacones de Valeria, alejándose torpemente hacia la calle, resonó en el inmenso salón de Polanco como el repique de una campana fúnebre. Se había ido para siempre. La princesa de plástico había huido despavorida, dejando tras de sí un rastro de rímel corrido, mentiras destrozadas y un olor a perfume barato que se disipaba rápidamente. El silencio que se apoderó del lugar era tan espeso que casi podía cortarse con unas tijeras. Los invitados, esa misma élite de copas de cristal y apellidos compuestos que horas antes se había burlado de mis manos agrietadas, ahora me miraban con una mezcla de pavor y reverencia, como si acabaran de presenciar la resurrección de un dragón mitológico. Pero a mí ya no me importaban en absoluto sus miradas hipócritas ni sus vestidos de diseñador. Toda mi atención, cada fibra de mi instinto materno, estaba clavada en el hombre derrumbado en el centro de la pista de baile, mi Mateo. Mi niño grande, el abogado brillante que ahora lucía tan frágil como un pajarito, con el ala rota, aferrando los papeles de la anulación, como si fueran la única ancla en un mundo que acababa de volcarse por completo. Me acercé a él lentamente, sintiendo que el peso de mis diamantes y mi vestido de gala se desvanecía por completo, dejando solo a la madre de Iztapalapa, la misma que le curaba los raspones en las rodillas con mertiolate y besos. Me arrodillé en el piso de mármol sin importarme arruinar la seda de mi atuendo y tomé su rostro sudoroso entre mis manos. Fui un perfecto imbécil, mamá, me susurró con la voz totalmente quebrada, ahogándose en un mar de lágrimas de pura vergüenza y dolor lacerante. Me vendió espejitos y se los compré todos a ciegas. Me usó de tapadera, me vio la cara de estúpido frente a todos mis amigos. Y yo fui tan cobarde que no hice nada para defenderte cuando te humilló en nuestra propia boda. Sentí que el pecho se me partía en dos al escuchar su llanto desgarrador, una agonía que me quemaba el alma. Le limpié las lágrimas con mis pulgares ásperos y le respondí con una firmeza que le sacudió el alma. Tú no fuiste un imbécil, Mateo. Fuiste un hombre bueno que juzgó a una loba carroñera con el corazón de una oveja. La maldad de esa sanguijuela no es tu culpa, es su naturaleza podrida. Sin embargo, el veneno tóxico de Valeria era apenas la superficie de la inmensa herida que yo tenía que limpiar a fondo esa misma noche. Don Arturo, siempre prudente y calculador, hizo una seña silenciosa para que los guardias de seguridad del club comenzaran a desalojar el salón con absoluta discreción,
dejándonos por fin solos en medio de las mesas, a medio recoger y los arreglos florales caídos. Levántate, mi amor, le ordené con dulzura, guiándolo hacia unas sillas apartadas en un rincón oscuro. Porque la asquerosa farsa de tu esposa no es el único secreto que murió aplastado esta noche. Tienes que saber de una maldita vez por todas por qué pasé 40 años limpiando retretes corporativos cuando pude haberte criado en una mansión de las Lomas. Mateo me miró con los ojos muy abiertos, inyectados en sangre, intentando procesar el brutal shock de mi verdadera identidad y fortuna. Y ahí, bajo la luz tenue y amarillenta de los candelabros de cristal, le arranqué el vendaje a la herida más antigua, oscura y supurante de toda mi vida. Le confesé la cruda verdad sobre su padre biológico, Ricardo. Le describí con lujo de detalles cómo ese infeliz malnacido me había traicionado revolcándose con su secretaria en la misma cama matrimonial apenas unos días después de que yo enterrara a mis padres en medio de la tragedia. Le expliqué cómo su avaricia insaciable lo había convertido en un monstruo sin una gota de alma. Tu padre no fue un héroe trágico, que nos abandonó por azares del destino cruel, como te hice creer de niño, le confesé sintiendo un nudo de alambre de púas en la garganta, al destrozar su última ilusión infantil. Fue un vil buitre cobarde que me escupió en la cara por la espalda, estando yo embarazada, creyendo que me iba a morir de hambre en la calle. Mateo se llevó ambas manos a la cabeza, tirándose del cabello, asimilando la brutalidad asfixiante de mi confesión. El hombre al que le había encendido veladoras con devoción en su niñez era en cruda realidad un traidor asqueroso. ¿Por qué me lo ocultaste todo este tiempo, mamá? ¿Por qué preferiste sangrarte las manos tallando pisos ajenos de madrugada si teníamos 15 millones en el banco? Me recriminó con la voz temblorosa, debatiéndose en una tormenta de profunda admiración y un desconcierto que le desgarraba la razón. Esa era la dolorosa pregunta que me había atormentado como un fantasma cada madrugada en mi cuartito de lámina mientras tomaba el pecero, congelándome los huesos. Porque el dinero fácil pudre el alma irremediablemente, Mateo, le respondí clavando mis ojos oscuros en los suyos con una intensidad feroz y protectora. Solo mira a Valeria. Ella quiso tragarse a puños el mundo de los millonarios y terminó vendiendo su escasa dignidad en un motel de paso barato por un par de bolsos clonados. Si yo te hubiera criado entre sábanas de seda y cuentas ilimitadas, correrías el altísimo riesgo de convertirte en el mismo monstruo cobarde y superficial que fue tu propio padre. 1000 veces preferí darte un plato de frijoles de la olla con honor intacto que servirte un banquete de langosta envenenado por la codicia y la soberbia. Mis palabras cayeron sobre él como un balde de agua helada, limpiando definitivamente la última capa de ceguera de sus ojos. A lo lejos, vi por el rabillo del ojo cómo el patético grupito de señoras estiradas, aquellas mismas que me habían apodado la sirvienta, intentaban acercarse con sonrisas nerviosas y temblorosas, claramente buscando lamer mis zapatos y disculparse ahora que sabían el aterrador tamaño de mi cuenta bancaria. Me levanté de golpe, estirando mi espalda con toda la majestuosidad de mi linaje, fulminándolas con una mirada tan filosa que las dejó petrificadas a mitad de la pista de baile. Ni se les ocurra dar un maldito paso más hacia mí, les solté a la distancia con un tono cargado del desprecio más asfixiante y absoluto. Ustedes no están arrepentidas de haberme humillado públicamente por ser la señora de la limpieza. Están aterrorizadas porque acaban de descubrir que la gata de Iztapalapa puede comprar a sus maridos al contado y mandarlos a la quiebra absoluta con un solo garabato de su pluma. Sírvanse su asquerosa hipocresía en una copa de champaña y trájensela entera hasta que se ahoguen. Las señoras palidecieron de golpe como si hubieran visto al diablo en persona y corrieron hacia la salida, atropellándose entre ellas, pisoteando lo que les quedaba de dignidad con sus propios tacones de suela roja. El salón quedó por fin purificado de toda esa escoria superficial. Me giré de nuevo hacia Mateo con la respiración agitada, pero el corazón por fin en paz. Mi hijo me observaba con una devoción y un respeto monumental que jamás le había visto en sus 30 años de vida. Entendió, en ese mágico, crudo y doloroso instante, que cada horrible ampolla en mis manos, cada centavo ahorrado con lágrimas y cada humillación tragada en silencio habían sido los ladrillos inquebrantables con los que le construí la mejor armadura del mundo.
Se puso de pie lentamente, secándose las últimas lágrimas con la manga arrugada de su esmoquín, y me abrazó. Fue un abrazo apretado, desesperado, de esos que te pegan mágicamente los pedazos rotos del alma. Lloramos juntos madre e hijo en medio de aquel salón inmenso y vacío, soltando en cada sollozo el asqueroso dolor de la traición de Valeria, el peso aplastante de 40 años de secretos resguardados y la amargura rancia de la mentira paterna. Don Arturo nos observaba desde la respetuosa distancia, con una sonrisa triste pero profundamente paternal, sosteniendo los salvadores papeles de la anulación. Al salir del club aquella madrugada, respirando el aire frío y limpio de la gran ciudad de México, supe que la peor de las guerras había cobrado su sangrienta cuota de lágrimas, pero habíamos vencido. El joven abogado ingenuo había muerto irremediablemente esa noche, y en su lugar caminaba a mi lado un hombre forjado en fuego, llevado de la mano inquebrantable de una madre que aprendió a ser leona barriendo los mismísimos pisos del infierno. Han pasado 3 meses desde aquella noche en la que el cielo de cristal de Polanco se desplomó sobre la cabeza de Valeria. El proceso de anulación matrimonial fluyó con una rapidez asombrosa, impulsado por el terror absoluto que don Arturo le infundió a los abogados de oficio que ella intentó contratar. Al principio, la muy cínica intentó dar patadas de ahogada. Una madrugada llamó a mi hijo desde un teléfono de prepago barato, gritando histérica que iba a arruinar su carrera inventando chismes en los juzgados si no le depositábamos 1 millón de pesos para desaparecer. Mateo, con una frialdad y una hombría que me llenaron de un orgullo feroz, le contestó sin titubear. El único lugar donde vas a aparecer, si vuelves a marcar Guadalupe, es en la ficha de ingreso del penal femenil de Santa Marta Acatitla justo, al lado de las extorsionadoras de tu misma calaña. Esa fue la última vez que escuchamos su chillona y falsa voz. Sin embargo, el karma es un perro de presa, que nunca suelta a su víctima. Huyendo de las demandas por fraude y del repudio total de la élite capitalina que ella tanto veneraba, Valeria escapó a Cancún con la esperanza de engatusar a algún extranjero adinerado, pero el destino tiene un sentido del humor bastante retorcido. Sus tarjetas fueron bloqueadas, sus deudas la asfixiaron, y su rostro expuesto en los círculos de poder le cerró todas las puertas. Hoy la mujer que me miró con asco por limpiar inodoros trabaja como mesera en un antro de mala muerte en la zona más peligrosa de la Riviera Maya, lidiando con borrachos que la tratan con el mismo desprecio que ella me escupió a mí. Es el final poético y miserable para alguien que aborreció el trabajo honesto y vendió su alma por bolsos de imitación. Por su parte, el camino hacia la sanación de mi Mateo no fue un paseo por el parque. Fueron semanas de una profunda y dolorosa lucha interna. Lo vi sentarse en el sofá de mi casa con la mirada perdida, cuestionándose si era un completo imbécil o si simplemente estaba tan hambriento de afecto que dejó pasar todas las banderas rojas. Mamá, me siento sucio. Siento que mi vida entera fue un chiste para ella, me confesaba llorando en sus terapias de rehabilitación emocional. Verlo dudar de su propio valor me destrozaba, pero sabía que ese dolor punzante era el veneno saliendo de sus venas. Comprendí entonces que mantener mis 15 millones de dólares congelados por miedo a que el dinero nos corrompiera era en el fondo dejar que el fantasma de la traición de mi exmarido siguiera ganando la partida. Así que tomé todo ese capital y junto con Marcos fundamos una asociación civil dedicada a brindar asesoría legal y psicológica a personas que han sido víctimas de estafadores emocionales y viudas negras financieras. Mateo renunció al bufete corporativo, donde se mataba trabajando para complacer los caprichos de Valeria, y asumió la dirección legal de nuestra fundación. Y fue precisamente ahí, reconstruyendo la vida de otros, donde la vida le recompensó la suya. Un domingo por la tarde la puerta de mi casa en Coyoacán se abrió, y Mateo entró de la mano de Lucía. Ella es enfermera en un hospital público de Xochimilco. Una mujer de belleza sencilla, sin maquillaje de diseñador, pero con unos ojos inmensamente cálidos y transparentes. Después de la cena, Lucía insistió en ayudarme a lavar los platos. Mientras secaba los cubiertos, se detuvo, tomó mis manos marcadas por las cicatrices del ácido muriático y me preguntó con la voz quebrada por la empatía: «Señora Elena, ¿cuánto le debió doler en el alma tallar pisos de madrugada para pagar sola los sueños de su hijo?» Rompí en llanto.
No fue un llanto de dolor, sino el desahogo absoluto de una mujer que por fin, después de 40 años de sacrificios y humillaciones en silencio, se sentía vista y valorada por un corazón puro. Valeria intentó destruirme llamándome solo la señora de la limpieza, creyendo que el valor de un ser humano se mide por el código postal de su ropa o el saldo de su tarjeta de crédito. Lo que esa pobre diabla jamás entendió es que no existe ni una sola gota de vergüenza en sostener una escoba o un trapeador para sacar adelante a tu sangre. La verdadera mugre, la que apesta y jamás se quita, es la que pudre el alma de quienes construyen su vida sobre mentiras y pisotean la bondad ajena para sentirse superiores. La riqueza no te la da una cuenta en dólares, te la da el honor de poder mirar a tus hijos a los ojos sin bajar la cabeza. El atardecer trae paz después de la brutal tormenta que casi nos destruye pintando el cielo de esperanza. ¿Cómo está tu corazón ahora después de haberme acompañado en este largo y doloroso viaje? Escribe una palabra en los comentarios que defina esta historia para ti, porque cada herida que compartimos y sanamos juntos nos hace infinitamente más fuertes y libres. La historia que acabas de leer y los personajes descritos en ella son una obra de ficción creada con fines de entretenimiento y reflexión. Sin embargo, las situaciones oscuras y dolorosas que se abordan en este relato, tales como el abuso financiero, la manipulación emocional severa, el fraude matrimonial y la violencia psicológica, son problemáticas profundamente reales que destruyen vidas todos los días. Si tú o alguien que conoces se encuentra atrapado en una relación donde sufre extorsión, humillación o cualquier tipo de abuso, por favor no te quedes en silencio. El miedo y la vergüenza son las principales armas de los abusadores. Te instamos a buscar ayuda profesional de inmediato, acercarte a las autoridades competentes de tu localidad o apoyarte en personas de tu absoluta confianza. Siempre hay una salida y nadie merece vivir bajo el yugo del maltrato o el engaño. Tu vida, tu dignidad y tu salud mental son lo más valioso que tienes.